Muy buenos días, solemne comunidad educativa de Machalí y alrededores. Soy el profesor Claudio Gómez Tapia del Departamento de Lenguaje y Comunicación y hoy presentaré una cápsula teórica y práctica sobre el análisis e interpretación social y universal de obras literarias. Esta cápsula está destinada para el primer año de enseñanza media de los establecimientos comunales. El objetivo de aprendizaje de primero medio priorizado para esta actividad formativa está asociado a 2 puntos. Nivel 1. Eje, 2 puntos. Lectura. Objetivo OA8. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. Concepto de lo literario, una mirada al ser social y a lo político. Abre comillas, serán obras literarias aquellas en que, según hemos dicho, el mensaje crea imaginariamente una propia realidad, en que la palabra da vida a un universo de ficción. Cierre comillas. 1967, 2.33. La función poética del lenguaje, es decir, la forma estética en sí de las palabras, permite la realidad de recrearnos mundos imaginarios, pero que son sin duda una representación subjetiva y multicopiada del mismo mundo por donde deambulan los escritores. Hablamos entonces de realidades paralelas. La importancia del carácter social de la literatura. Abre comillas. En este mundo no estamos solos, pues la literatura nos acompaña como una invitación constante a viajar, tanto dentro del entendimiento de nuestras prácticas como allá afuera en comunión con el resto. La creación de mundos literarios e imaginarios y de asociación de imagen futura, como Mad Max, Terminator, 1984, Volver al Futuro y Los Juegos del Hambre, son sin duda un análisis responsable de nuestras propias sociedades que hemos construido como correctas o incorrectas a lo largo de la historia. Entonces, la literatura responde al llamado de auxilio de las problemáticas sociales y políticas de los individuos como un punto natural de análisis y de representación. 1984. El gran hermano te vigila. En la literatura siempre se habla del concepto orwelliano como una lámina fotográfica de la violencia del poder. 1984 es una novela de ciencia ficción, también denominada novela política o social, escrita por George Orwell, que expone una realidad simultánea de nuestra sociedad y en un futuro posible, donde la represión política y policial es el carácter natural de la vida normativa, dificultando cualquier práctica de multiculturalidad de opiniones. Esta novela es bastante interesante, pues Orwell se atreve a conectar un paralelismo entre las sociedades arruinadas y deshumanizadas por la posguerra, los totalitarismos, la vigilancia y el manejo discursivo e informativo, además del rol de desconfianza que se debe tener frente a las prácticas alejadas de lo democrático y lo participativo. Actividad número 1. Seleccionar la técnica o método de trabajo. Leer el extracto del texto de George Orwell, 1984. Aplicar marcas textuales que permitan reconocer la información principal y secundaria del texto. Seleccionar esta información según su jerarquía informativa, concepto más amplio. Analizar e interpretar la información seleccionada, otorgándole un entendimiento subjetivo. Técnicas de estudio para la comprensión lectora. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas fundamentalmente lógicas que nos ayudan a mejorar el rendimiento escolar y que facilitan el proceso de análisis, comprensión, memorización e identificación del estudio de un tema. Técnica del subrayado. A través de esta técnica podemos destacar o dar énfasis a una de las partes relevantes de un texto. De esta manera se establece una jerarquización o nivel de importancia de las ideas contenidas con el fin de diferenciar aquello verdaderamente importante dentro del contenido del documento analizado. Estilos de subrayado. Sobre la palabra. Bajo la palabra. Simple. Doble. Punteado.
recuadro, corchetes. A continuación leeremos un extracto del texto 1984 de George Orwell. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaban a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistir lo indiferente. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él surgía el miedo y la ira automáticamente. Era él un objetivo de odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que, a pesar de ser Goldstein el blanco de todos sus odios y de que todos lo despreciaran, a pesar de que apenas pasaba día, y cada día ocurría esto 1000 veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas y en los periódicos y en los libros, a pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. 1984, George Orwell. Ya hemos seleccionado nuestra técnica de trabajo y ahora la aplicaremos. Destacaremos todos los enunciados que nos indiquen un concepto social y político que esté inmerso en la obra. Luego analizaremos estas frases y le otorgaremos un sentir propio. Para nuestra primera frase, destacaremos el enunciado: la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. Entonces subrayaremos la frase. Esta frase apela a la sentimentalidad y el estado emocional de los personajes de la obra, ambiente social. Para nuestra segunda frase destacaremos el enunciado: el terrorífico poder del ejército desfilaba a sus espaldas. Destacaremos esta frase porque indica al personaje colectivo de la obra que sostienen el carácter del ambiente social como terrorífico. Para nuestra tercera frase destacaremos el enunciado: solo con ver a Goldstein o pensar en él surgía el miedo e ira automáticamente. Destacamos esta frase porque por primera vez se menciona el nombre de un personaje, el principal dentro del párrafo, y a la cual se le atribuye una psicología de autoridad. Destacaremos como enunciado número 4 cuando Oceanía estaba en guerra con algunas de las potencias. Destacaremos este párrafo porque nos evidencia el contexto bélico de la obra. Y finalmente destacaremos el enunciado número 5 sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas, pues acá se vuelve a mencionar a Goldstein, pero esta vez a su relación con el poder, la sociedad y la influencia que éste ejerce en ella. Una vez destacado los 5 párrafos en torno a la técnica del subrayado, realizaremos un cuadro de análisis e interpretación en relación a las marcas textuales. Esto nos permitirá poder inferir acerca de los aspectos sociales y políticos que se desprenden de la obra y así poder asociarlos a un lenguaje propio y contemporáneo. Para nuestra primera marca textual vamos a inferir que la gente presenta un descontento colectivo. Para nuestro segundo enunciado vamos a inferir el poder absoluto de la policía como agente de control. Para nuestro tercer enunciado vamos a interpretar el concepto de tiranía y el poder dictatorial político.
para nuestro enunciado número 4 vamos a inferir el periodo entre guerras, entendiendo el contexto bélico de la obra. Y finalmente, para nuestro enunciado número 5, vamos a entender la autoridad totalitaria de un único ser, que en este caso es el personaje principal del párrafo y que queda demostrado en su psicología como personaje de poder absoluto. Finalmente, este análisis a través de la técnica de las marcas textuales nos permitió poder dibujar un perfil de personaje tipo muy recurrente en la historia política universal. Las imágenes podrían repetirse y sin duda podemos entender ahora la fuerza inspiradora de Orwell para escribir 1984. Finalmente, con esto queda demostrado que la literatura no es más que el embellecimiento de nuestras propias brutalidades. Que estén muy bien, muchachos, espero les haya gustado esta cápsula y un saludo muy fraterno a toda la comunidad educativa de Machalí.